Bueno, vamos a ir iniciando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio, un espacio de intercambio que pretendemos que sea, ¿no?, un momento de diálogo respetuoso, comprometido, sobre un tema siempre actual y delicado como es el de la discapacidad. La idea es llevar a cabo una charla sobre diferentes tópicos, como la salud, la educación, los derechos, pensando en los efectos que tienen esos discursos en nuestra época y en el lazo social. Vamos a transitar por los diferentes avatares que el lenguaje mismo, ¿no?, produce a partir de estas intersecciones entre los diferentes discursos que abordan la noción de discapacidad. Para eso, bueno, cuento con el placer de tener como compañera a Diana Traversani. La voy a presentar como me dijo que le gustaba que la presenten, así que les presento a Diana Traversani, activista por los derechos de las personas con discapacidad y autora del libro Me proclamo disca, me corono reina, que está, cuya segunda edición por la editorial Laborde salió hace muy poquito y a partir de lo cual la conozco y me animé a contactarme con ella y a proponerle, ¿no?, esta idea. Bienvenida, Diana, entonces. Muchas Eh, gracias. El placer es mío y gracias por la invitación. Es Renga, no Reina, por la duda. Dije reina, bueno, mira, el fallido, ¿no? Eso siempre, siempre, siempre pasa y siempre dicen Reina. Creo que Mirá frente a vos, qué esta bueno. proclama y coronación se suelen confundir. Bueno, hablé hace un momento, ¿no?, de los avatares del lenguaje, pero bueno, evidentemente te coronamos reina también, ¿por qué no? Bueno, como les decía, la idea entonces un poco es plantear algunos tópicos, ir conversando con Diana y quienes están presentes, si tienen alguna pregunta o algo, eh, les vamos a pedir que nos den este tiempito de conversación y al final, por ahí sí, vamos a poder habilitar los micrófonos para, ¿no?, para compartir sus dudas, sus inquietudes, sus experiencias, ¿sí? Bueno, empezamos entonces. El primer punto que a mí me gustaría traer para el diálogo y que lo titulé así como la discapacidad como campo, ¿no? Me gusta, o vengo pensando la noción de discapacidad, ¿no? Eh, como una forma de delimitar ciertos lugares. Lo digo un poco, yo ¿no?, me posiciono desde el discurso del psicoanálisis. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Walter García, soy psicoanalista, docente, ¿no? Y vengo pensando un poco desde este lugar que me gustaría poner a hablar, a discutir y a dialogar con ustedes, la noción de discapacidad como cierta, voy a tomar una formulación freudiana, ¿no?, como cierta solución de compromiso que se da en cada época, ¿no? Es decir, un modo de resolver o de denominar muchas veces aquellas disidencias que plantean los cuerpos o los diversos modos de habitar una subjetividad, los múltiples, ¿no?, y singulares formas de constituirnos como seres hablantes, sea la lengua en la que sea, y que se conjuga con los avatares históricos que nos tocan vivir o transitar en las diferentes épocas, ¿no? Con esto quiero decir que cada ser hablante, cada ser humano, al ser portador, al prestarse, al formar parte de una comunidad hablante, es el lenguaje entonces el que nos trastoca, que como dice Freud, ¿no?, deja a nuestro cuerpo a merced de las pulsiones, y esto siempre tiene, digamos, o se presenta, podríamos decirlo, desde cierta desproporción. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno en el vínculo con los demás
¿no? En el vínculo social, en el lazo con los demás, va intentando acomodar, ¿no? esa desproporción que implica la pulsión, que quiere decir que no es un instinto, ¿no? Que no tiene que ver con la cuestión como los animales, ¿no? Que comen cuando quieren, duermen cuando quieren, sino que hay un cuerpo atravesado por el lenguaje, que es a partir del vínculo que puede empezar a encontrar sus lugares, ¿no? Y ahí, ¿no? Existen normas, leyes, mandamientos, el lenguaje mismo circunscribe los modos en que nos encontramos entre nosotros, ¿no? Y entonces pensaba un poco cómo la noción de discapacidad tiene un impacto en el cuerpo, en el lazo social y en las distintas épocas, y que un poco con algunos colegas publicamos hace poco un libro que se llamaba, ¿no? Clinicar la discapacidad del sujeto en espera, donde hablábamos un poco de esto, ¿no? De los distintos modos de nominar eso en las distintas épocas, ¿no? Se ha hablado de discapacitados, de sujetos con discapacidad, de sujetos en situación de discapacidad, donde siempre, de acuerdo al modelo, ¿no? El modelo médico rehabilitador, el modelo de la presidencia, cosas que trabaja muy, muy lindo Diana en su libro, o el modelo social, ¿no? Siempre fueron ubicando un lugar de esa noción en relación al lazo. Y a mí lo que me interesaba rescatar, resaltar y poner, ¿no? Un poco por lo menos a dialogar, es que a veces el movimiento discursivo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de sujetos en situación de discapacidad, el foco se pone en el sujeto y no en la situación, ¿no? Cuando en realidad es la situación discursiva la que genera, ¿no? Esas sanciones sociales que se proponen como barreras, ¿no? No tiene que ver con una cuestión propia de cada uno, sino con cómo la barrera social que se introduce por el discurso o por el lugar en que el discurso le da, arma ese campo de quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a esa noción, ¿no? Eh, entonces, un poco abrir la cuestión desde este lugar, ¿no? Interpelar, interrogarnos por esa situación de discapacidad que hoy, ¿no? O a partir de la cual hoy se consideran, ¿no? A las personas con discapacidad. No sé, bueno, ¿qué te parece, Diana, empezar por ahí? ¿Qué pensás vos al respecto? Creo que, mira, me agarré una hojita porque pensé como distintos ejes de lo que fuiste diciendo. Mm. Creo que, bueno, primero que nada, buenas tardes a quienes están acá presentes. Muchas gracias por haberse sumado, por el interés. Para mí es un enorme placer estas invitaciones y es un gusto poder compartir este momento. Muchas gracias, Walter, también por esta invitación. Y respecto a lo que decís, creo que ahí, como decías, a lo largo de la historia, la discapacidad se la ha pensado desde distintos modelos o paradigmas, de distintas maneras, y se la ha nombrado o denominado desde distintas formas. Creo que, por un lado, nunca es inocente ni azaroso la forma de nombrar, las palabras o el lenguaje, lo que se usa, eh, porque denota una forma de concebir social, cultural y políticamente a una identidad, a una persona o a una situación. Y también pensemos cómo las palabras construyen realidades, construyen subjetividades y cómo a la vez también pueden destruir subjetividades o puedan llevarlas a un lugar negativo, a pensarse desde un lugar negativo o a concebirse desde un lugar negativo. Algo que ha sucedido es que a lo largo de la historia generalmente se ha nombrado a la discapacidad y esa discapacidad ha sido nombrada por profesionales, o siempre por gente por fuera y no por los propios colectivos de personas con discapacidad como han elegido ser nombradas, que eso más bien llega en los periodos de la lucha previos a la sanción de la convención, muchísimos años antes, y que luego es el término que es elegido por la comunidad de las personas con discapacidad, es el que va a ser usado luego en la convención.
que después se puede discutir o no, si sigue siendo ese término, pero al menos el más avalado sigue siendo ese, que es el persona con discapacidad, y es el que más se usa. Ha habido una línea de personas con discapacidad que han querido también implementar otro término, pero es como que nunca ningún término termina de ser como el más fuerte, como es el personas con discapacidad. Pensemos que también, como decías, nombrabas el modelo de presidencia, donde ni siquiera se concebía como personas a las personas con discapacidad, sino que estaban alojadas en un lugar de lo monstruoso, de lo inhumano, muy ligados a la marginalización y a algo que no debería ser, que era algo demoníaco, algo que muchas veces se ha llevado a que se asesine a esos bebés que nacían de estas maneras, o que se les dejaba a la vera del destino de si sobrevivían o no. Eh, no ha pasado tanto lo mismo con las personas ciegas, que eran ubicadas en un lugar de lo místico, como que eran videntes y que podían saber el futuro y que podían traer suerte. Eh, Luego ya más empiezan a ser consideradas personas, pero ni siquiera se usaba el persona, sino que directamente el discapacitado, el minusválido, el tullido, más en el modelo médico rehabilitador, y, 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 va a pasar ahí que van a ser dos tratamientos distintos a quienes adquieren una discapacidad, más que nada ahí por las guerras, y algo muy diferente se pensaba como a quien nacía también con discapacidad, y sin embargo ahí se pensaba como esa vida supeditada o suspendida a una rehabilitación, y esa vida va a cobrar valía o va a tener valor una vez eh, que esa persona pueda acercarse un poco más a la norma o pueda ser un poco arreglada, reparada, para que vuelva a tener sentido esa vida en sí. Ya después, con todas las luchas sociales que se van dando, distintas explosiones de luchas, tanto en la parte más de Europa, en la parte más de Inglaterra, en la parte más de Estados Unidos, y se surgen todos los movimientos de vida independiente, y luego también tenemos una réplica de esos movimientos en Argentina con los Rengos de Perón o el Frente de Lisiados Peronistas, que van a ser también los que en nuestro país llevan la lucha adelante por la ley del cupo laboral por discapacidad en los 70, que luego logran la sanción de esa ley, y luego la dictadura la da de baja, reformula y sanciona una ley reformulada, y que es la que actualmente seguimos teniendo. Bueno, se dan todos estos distintos focos de luchas y de colectivos, y son las personas que empiezan a hablar también de eso, de personas, de identidad, de ser sujetos de derecho, y que luego derivan también en que se tiene que sancionar una convención internacional, y que luego van a tener que ser ratificado por distintos países para que se reconozca los derechos de las personas con discapacidad, que por simple hecho de ser personas ya sos sujeto de derecho, pero bueno, no había una gran violación de los derechos, entonces fue necesaria la convención, y que aún así hoy sigue habiendo una enorme violación de los derechos, y que aún hoy, aunque esa convención esté ratificada y que tenga jerarquía constitucional en nuestro país, el resto de las leyes nacionales que tenemos deberían estar adecuadas a esa convención, y es algo que todavía no ha sucedido del todo, y seguimos teniendo leyes que se contradicen en un punto un poco con la convención, o al menos en su escrito, con las formas de nombrar y de pensar a la discapacidad, como que la convención lo pide, que sea más desde el modelo social y desde un lugar de pensar a la discapacidad como una construcción social y como algo que radica ahí entre la diversidad de la persona y las barreras del entorno, en sus múltiples sentidos de barreras. Y entonces creo que, eso es un poquito la historia, y que aún así yo creo que hoy en día nos quedamos entrampados en pensar de qué manera es mejor de nombrar, de qué manera seguimos viendo qué términos usar, y,
sigue habiendo un lío enorme con esto, como que es como siempre te seguís encontrando con un montón de términos que parecen ser mejores o más adecuados y terminan siendo eufemistas y terminan no generando potencia en la identidad, sino más bien que generan otro tipo de ideas, siguen poniendo en un lugar de lo excepcional, de lo especial, de lo diferente. Y es como por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado también en las palabras que se usan para enunciar, porque De los repito, pobrecitos. también en el Tal lugar de cual. pobrecitos, de guerreros, Ujú. entonces es un lugar muy De porno angelitos. inspiracional, de angelitos, y ahí volvemos a lo inhumano, angelitos, es algo que Ujú. no es humano, que no tiene genitales, que Mm. entonces ahí volvemos también a ver cómo empiezan a calar otras ideas, como una cuestión de la anulación del género, la anulación de la sexualidad. Sí, de toda la posición deseante, ¿no? Que me parece que eso Exacto. es lo más abrupto que tiene el arrasamiento discursivo cuando se propone desde ese lugar. Y, digamos, pensando en esto, yo abrí un poco diciendo, ¿no? Que es la disidencia misma, digamos, es inherente al ser humano, al ser hablante, la disidencia misma. Somos únicos, somos irrepetibles, la relación que tenemos a nuestro cuerpo, a los objetos, al mundo, al otro, ¿no? El lazo implica, como vos bien decías, no solo el término con el cual se nombre, sino desde dónde el uso que se le da a ese término, ¿no? Dentro de un contexto, digo, ¿no? Es decir, con el texto desde donde uno se posiciona, ¿no? Porque uno puede, ¿no? Como decíamos, cambiar la nomenclatura, sin embargo, lo importante es la posición ética que uno toma respecto de eso, ¿no? No es solamente un cambio sintáctico y semántico, sino tiene que ser un cambio ético y político desde donde uno interviene. Y por eso me preguntaba, como un segundo capítulo ¿no? de la charla, respecto al lazo social, ¿no? Siguiendo un poco esta línea de los discursos, parafraseando un poco al psicoanalista Jacques Lacan, ¿no? Él dice, los discursos atrapan los cuerpos, ¿no? Entonces, pensaba un poco esto, de cómo en esta línea discursiva, en cómo se utilizan los nombres, los modos de nominar, cómo eso impacta en las sociedades, en el lazo social, sobre todo hoy, ¿no? Donde hay una cuestión puntual respecto a la diferencia, a cómo se utiliza la diferencia dentro de un sistema o un discurso capitalista con ciertos tintes neoliberales, ¿no? Que puede hacer de la diferencia individuación o individualización, ¿no? Entonces, los discursos meritocráticos, como un empuje, ¿no? Al individuo sin el otro, podríamos decir, ¿no? O por el otro lado, a ciertos empujes tipo terapéuticos New Age del tú puedes, si querés podés, del nothing is impossible, ¿no? Estas cuestiones que hacen uso de cierta lógica y que, digamos, en vez de circunscribir la singularidad, o mejor dicho, la diferencia como singularidad, como algo que representa al ser hablante como único y irrepetible, lo reduce o lo empuja a la individuación, ¿no? Al vos podés en tanto vos sos, vos tenés o no tenés. Entonces, pensaba, si estás de acuerdo o cómo lo pensás vos, ¿no? De este empuje o modo de entender la diferencia, que algunas veces también de acuerdo a cómo se use, puede ser segregativo, digamos, ¿no? Porque decimos, la diferencia es lo que nos hace únicos, ¿no? Nadie es igual a otro, no hay diagnósticos ni modos de ser que nos hagan iguales. Somos todos, podríamos decir, igualmente diferentes, cada uno es distinto. Ahora, la singularidad no es uno solo, es uno a partir de la lectura de un otro, digamos, ¿no? Es decir, el vínculo nos hace singulares, es a partir de este lazo con el otro. ¿Cómo pensás vos eh, algo de esta diferencia o de la reivindicación de la diferencia que hacen los discursos de hoy, por ejemplo? Yo creo que a mí me gusta hablar de diversidad de seres, de personas, de identidades, de cuerpos, de Ujú. mentes.
Y aún así, muchas veces cuando se enuncia la diversidad, la discapacidad suele quedar por fuera incluso. No suele ser pensada dentro de esa diversidad de seres, de personas, de Bien. mentes. Creo que uno construye y se construye también en esa otra edad, con ese otro a partir de ese otro, y uno no se construye en soledad, o al menos yo no creo que sea, siempre hay algo, no sé, ya sea un libro, ya sea una interacción virtual o personal. Eh, no sé, somos seres sociales. Creo que lo que pasa con la discapacidad es que está vista desde el vamos, incluso hoy en día, desde un lugar negativo, desde un lugar de la falta, desde un lugar de lo no capaz, de quien no puede, de quien no va a saber, no va a entender, siempre bueno, la propia palabra de discapacidad, si la desarmamos, es una anulación negativa. Eh, por eso muchas veces se habla de disca también, al menos una abreviación que le saca la composición del capacitismo a la propia palabra. Hay Bueno, justo un no me teórico, spoilees que vamos a ir ahí, ¿eh? Vamos a ir ahí en un ratito. hay un teórico estadounidense que a mí me gusta, McRuer. Él, él usa un término que él denomina un término que se llama capacidad corporal obligatoria. Él dice que vivimos en un mundo que no se limita a ver el no tener una discapacidad como un hecho neutro del cuerpo o la mente, sino que por el contrario vivimos en un mundo que en primer lugar concibe que el no tener una discapacidad es el estado natural del ser, y en segundo lugar concibe a este estado, al ser una persona sin discapacidad, como un estado altamente deseable y que va a venir acompañado por distintos privilegios y recompensado institucionalmente. ¿Por qué? Porque la capacidad corporal, eh, el sistema hace que la hace parecer como algo deseable y obligatorio. El sistema mismo hace parecer que uno tendría que ser una persona sin discapacidad para vivir plenamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema, en una sociedad que no se pensó para las personas con discapacidad, sino al contrario, se pensó para las personas sin discapacidad. Por eso nos encontramos con todas las barreras actitudinales, sensoriales, comunicacionales, edilicias, físicas y demás. Y es todo el tiempo tenemos que estar emparchando o arreglando las cosas para poder estar. Se siente como que si se quiere incluir en algo como a la fuerza. Creo que por eso es como que hay que repensar varias nociones del sistema, de la cultura, de lo político, de lo social, porque la discapacidad no nace ni hace 5 años, ni hace 10 años, está desde siempre. El tema es cómo se la ha concebido. También pienso cómo quien quisiera, cómo quien puede enunciarse como alguien disca o como alguien con discapacidad, cuando socialmente o culturalmente nos criamos pensándola como algo negativo. Entonces, pensar lo difícil que es también posicionarte de un lugar de empoderamiento en este lugar, un lugar desde, o sea, como una identidad, como se la piensa, yo digo, para mí es parte de mi identidad porque me hace, me constituye y forma parte de mí, de mí plenamente. No sé, pienso como también la falta de representación social que tenemos, la falta de representación en los medios, en la comunicación, en las revistas, en los modelos, en las películas, en todos lados. De a poco ahora empieza a aparecer un poquito más, o al menos pienso que desde la cuarentena, con este boom que tuvo la virtualidad, aparecieron más referentes en distintos lados, y poco a poco como que se van logrando romper ciertas barreras o ciertos discursos también lastimosos o porno inspiracionales o romantizadores en torno a la discapacidad o meritocráticos, porque vos hablabas un poco de eso, de esos discursos también que empujan a que caigan en meritocracias corporales, en esforzarse el doble, el triple para poder, para demostrar que podemos, y que en realidad no, en realidad lo que debemos garantizar son las condiciones, las medidas de accesibilidad, para que las personas puedan llegar, estar, permanecer, salir en las mismas condiciones de igualdad
las mismas condiciones de equidad, en realidad, que el resto de las personas, y, y donde no quede en un lugar de, mirá, ves que si se quiere se puede, vos no convertís una escalera en una rampa simplemente con tu deseo. Entonces, es como que es muy fácil caer en esos discursos, o que pasa lo mismo con la pobreza, cuando romantizan la situación de un niño trepado a una antena de 2, 3 metros simplemente para poder conectarse a internet, para poder cursar o para poder ver un examen o lo que sea. Es como, no, las condiciones se deben garantizar y para eso debe haber políticas públicas que garanticen ese acceso a esos derechos. Ujú. Y después hablaste esto de que muchas veces cae el porno inspiracional en torno a la discapacidad y cómo se convierten las vidas de las personas con discapacidad en inspiración de las personas sin discapacidad. Es como que, es como que simplemente por hacer lo mismo que otras personas que te felicitan por estar en un recital o bailando o en un club o yendo, no sé, a pasear. A mí me han pasado situaciones que yo en un momento nadaba y vivían un par de amigas cerca del club donde yo iba a nadar, entonces solían me pasaban a buscar por ahí y nos íbamos a una plaza a tomar mates. Y las han felicitado mis amigas y han hecho de cuenta que yo no existía ahí y por sacarme a pasear como si fuera un perro, no sé. Eh, entonces, o me han felicitado en colas a recitales por estar ahí, cuando no, y entonces no tiene sentido eso, porque no tiene nada de extraordinario. O sea, si es difícil el día a día teniendo una discapacidad, no es por nuestras corporalidades, por nuestra Y a diversidad, mí es también a mí también me ha pasado que me han visto así también, como un pobrecito, eh, por estar en una silla toda y a, a mí también me ha pasado. sí, Vladi, sí, es algo que es muy común, o que te feliciten en la calle, o que te den bendiciones, o que te den Pero recomendaciones. también me han dicho a mí que por mi inteligencia, todo, sobre todo en la escuela, me han dicho, yo y te doy más porque vos sé que podés, te doy más porque sé que podés, digo, mentalmente, físicamente no, pero mentalmente sí. Claro, te Ujú. alentaban a seguir estudiando. Sí, o siempre me han hecho adaptaciones de acceso, todo, pero nunca curricular y todo eso. Sí, Ujú. O mi mismo integrador de todo me han dicho, te doy más porque sé que voy a para muchos más. Eso, Ujú. claro, no te han hecho adaptaciones curriculares. Sí, eso sí, pasa también, Ujú. muy sí, seguido. Mm. sí, Sí, el modo de acompañar, ¿no? Digamos, Mm. es, es interesante pensar, digamos, por eso decía, la posición desde donde uno se ubica en esos acompañamientos. Y también, ya que estábamos hablando trajiste una palabra que yo también, digamos, utilizo en los distintos espacios y que me encontré con la misma sorpresa, quizás de otro modo, que te encontraste vos en tu libro, por lo menos yo lo leí ahí, respecto a la diversidad funcional, digamos, ¿no? Esta conjugación, ¿no? Que así como decíamos, bueno, cada cuerpo se constituye de una manera singular en la relación al otro, porque bueno, desde el lenguaje venimos con esta disposición pulsional según Freud, digamos, es verdad que la diversidad funcional, de acuerdo a cómo se utilice o el contexto, trae también cierto prurito de otros discursos, ¿no? Vos pones un poco el acento esto en tu libro, no sé si lo querés compartir, no sé si seguís sosteniendo esa posición o no, no sé. Sigo pensando al principio, cuando yo adquiero la discapacidad, el,
la palabra discapacidad me sonaba chocante por todo a lo que yo la asociaba, por las crianzas que hemos tenido todas las personas, que es la misma en un mismo sistema y de la misma forma, siempre de una posición lastimosa y negativa de quienes tienen discapacidad, que no van a poder, que ya se te anula la vida, que ya no servís para nada, básicamente. Y obviamente que a poco se va intentando cambiar ese posicionamiento, pero aún no se ha logrado del todo. Yo me encontré con el término diversidad funcional y me pareció como más pro, por decirlo de una manera, y luego yo termino rompiendo porque empiezo a repensar por qué me molestaba el término discapacidad, qué me molestaba de ser enunciada de esa manera. Y ahí empecé a entender un montón de estas cuestiones, y ahí te empezás a encontrar con los modelos, con las distintas formas de ser pensado, con cómo se nos ha criado socialmente, a qué yo asociaba en mi crianza a la discapacidad, y te empezás a dar cuenta de un montón de cuestiones, y entonces ya también empecé a repensar el por qué me gustaba la diversidad funcional y por qué ya de a poco terminé rompiendo con ese término, que termina siendo eufemista de nuevo, termina siendo una manera de nombrar un poco más adornada algo que incomoda, porque es eso, la palabra discapacidad incomoda en muchos lados o muchas veces. Y aparte creo que es seguir nombrando lo mismo de otra manera y es seguir enunciando algo que está por fuera, algo que queda por fuera, porque no es que vamos a ser todos, si somos diversos funcionales, entonces deberíamos ser todas las personas, pero no, acá se usa la diversidad funcional para un sector del colectivo y para hablar de la diversidad de un par de personas, que se asocia mucho a la teoría CRIP, esto, de que lo que plantea es una crítica al cuerpo normativo, que dice que confunde como la capacidad con funcionalidad. La funcionalidad mayoritaria con la capacidad de las personas. Tenemos la capacidad de desplazarnos y la funcionalidad va a ser de distintas maneras, va a ser en silla, con bastones, en auto, en bici, caminando. Entonces creo que no sé, que no me termina de cerrar tampoco. Creo que me quedo y elijo el término discapacidad hoy en día, el persona con discapacidad, o el disca, que yo lo que más que uso es el disca en sí, me hallo más ahí, o el renga también, en lo personal. No, respeto a quien quiera usar el diversidad funcional, porque creo que cada cual elige también en dónde se siente más cómodo o no, pero creo que en algún momento quizás se llegue a que ese término quizás otra vez me guste o eso, pero hoy en día creo que no, creo que construyo más o lo tomo también como parte de una identidad política al disca y al renga, también como también tomar términos que han sido posicionados de un lado negativo como, como parte de mi identidad y como sacarlos desde ese lugar. Mm, mm. Bien, en este punto, digamos, creo que estamos en consonancia en pensar en que la verdadera deconstrucción no tiene que ver solamente en el nivel del sentido, sino a partir de los efectos de sentido o las consecuencias que esos movimientos eh, discursivos, ¿no? Y que impactan el vínculo tienen en las subjetividades, digamos, ¿no? La escritura es un movimiento, ahora vamos a entrar en ese campo, y voy a partir de esto que vos, de esta deconstrucción y reescritura que vos haces en tu libro, en el cual escribís disca, o sea, le quitas la carga capacitista, ¿no? Y propones como sigla diversidad interseccional corporal anticapacitista, ¿no? Digamos, una nueva escritura que habla de una posición distinta, ¿no? Te cito, si me permitís, decir algo así como discapacidad como posible intersección que pueda confluir con la identidad de la persona. Me encantó. Me encantó la cuestión de poder ubicar en la reescritura, en un verdadero movimiento de deconstrucción, en cómo la escritura posiciona en el lazo a un otro de manera distinta.
bueno, ¿querés contarnos la experiencia de la escritura, de cómo fue ese movimiento? El de la escritura de ese término, De ese término, o sí, y cómo llegaste, digamos, a la escritura a partir de eso. a la escritura del libro. Ujú. Sí, sí, digamos, si la escritura del Disca fue parte del libro o cómo confluye en la escritura del libro con esta reescritura desde donde vos te posicionás. No, el Disca fue en el proceso también del libro que pensé también un poco que podía significar esas letras, esa pequeña palabra, que podía remitir y a dónde nos podía llevar también para poder pensar a las corporalidades y a la identidad eh, de las personas con discapacidad, de los discas. Eh, yo creo que me anclo mucho en los feminismos y en el término de la interseccionalidad, de que es un término que ha traído la comunidad afrodescendiente, la comunidad negra, para hablar cómo no solo se oprimía por cuestión de género por ser mujer, sino que habían dobles opresiones por ser mujer y negras. Y con la discapacidad pasa exactamente lo mismo, la opresión no es solo por la identidad de género, sino también la opresión es por ser una persona con discapacidad y eso genera otra opresión distinta. Creo que ahí va la diversidad interseccional, también porque pueden confluir en una misma persona múltiples identidades, no solo la cuestión de género, la cuestión corporal, la cuestión identitaria, la de raza, la económica, y eso te ubica en distintos niveles de opresión o de privilegios también. Ujú. Y eh, porque creo que no es lo mismo ser mujer trans disca, ser varón trans disca negro, y así podemos ir armando distintas eh, como conjugamiento de identidades en una misma persona. Eh, yo creo que fui transicionando en los, en los distintos años y mediante me iba encontrando con distintas lecturas o con distintos posicionamientos de otros colectivos, porque también tomé de la lucha o me vi reflejada en la lucha de otros colectivos que no eran los discas, sino que eran el activismo gordo, el activismo, no sé, afrodescendiente, el activismo travesti trans o no binario, y, y que también traen muchas cosas que están asignados sus corporalidades, sus identidades a partir de eso, de quiénes son en sus cuerpos, y, y entonces creo que uno va tomando de distintos lados para ir repensándose. Por eso yo creo que es una diversidad eh, interseccional, corporal, anticapacitista, eh, porque creo que aparte uno tiene que dar la lucha desde la identidad, desde lo diverso y desde lo anticapacitista, porque ya de por sí vivimos instaurados en un sistema que nos oprime por considerar a las personas eh, sin discapacidad como lo normal, como lo superior y como a lo que nosotros debemos aspirar a llegar, o que debemos adaptarnos a esa norma o excluirnos por no ser consideradas personas funcionales a un sistema capitalista a menos que seamos normalizadas o arregladas, por no poder generar la misma, eh, no sé, como el mismo redituamiento que otras corporalidades. Eh, creo que igual, creo que la identidad es algo tan dinámico y para nada estático, o al menos así yo lo pienso, que creo que uno siempre va cambiando, va mutando y va viendo en dónde se encuentra más. Mm, mm. Sí, desde el psicoanálisis decimos, ¿no?, que un sujeto es lo que representa un significante para otro, ¿no? Es decir, de acuerdo a cómo se van articulando esos puntos identificatorios, esas, ¿no? Eh, esas formas de nombrarse y cómo eso se articula en un discurso es lo que da lugar, ¿no?, a cómo el sujeto puede responder ahí, ¿no? Y vos en el libro planteás, ¿no?, algunas cuestiones, ¿no?, del capacitismo, el normativismo, y hay una puntual
que no había leído hasta ahora, pero que me sorprendió, que es el cuerdismo, ¿no? Que me interesa en el punto en que hay una consideración específica de la salud mental ahí, ¿no? Respecto a cómo se leen, cómo se catalogan, se etiqueta una patología, cómo, ¿no? se ubica en la historia el lugar de la locura o el sufrimiento psíquico. Bueno, me pareció interesante pensar esto en relación a esto que vos traes de las consideraciones de cada época, de cómo se lee un cuerpo en relación, es decir, en el lazo, ¿no? Y si me permitís nuevamente, voy a traer dos citas que me gustan mucho de tu libro. Una dice: donde tu cuerpo no se siente bien recibido, te lleva a no ir, porque buscas evitar la violencia hacia tu persona y corporalidad, ¿no? Y otra que: sin accesibilidad no hay autonomía, sin autonomía no hay posible ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Me parece que son dos afirmaciones fuertes, y me encanta porque pone no solo el autovalimiento y la autonomía, digamos, las conjuga, sino que las pone a cuentas del lazo con el otro. Como vos decías en un momento, ¿no? Puede haber normativas, puede haber, pero hace falta que eso se garantice, y lo que lo garantiza es el lazo, digamos, ¿no? Justamente hoy en una cultura donde, como decíamos, se empuja el individualismo, ¿no? Que afecta indefectiblemente a las instituciones, donde cada vez hay una proliferación de dispositivos, ¿no? que implican la inclusión, ¿no? en la educación, en los distintos lugares, como el posicionamiento que vos proponés, es decir, pensar el lazo, ¿no? Pensarlo en claves de lazo, permite trocar estas significaciones que pueden a veces ser obturantes para el sujeto, ¿no? Y me acordaba de un cartel que vi en una marcha una vez, donde alguien decía, o había escrito en el cartel: no sufro de discapacidad, sufro de discriminación, ¿no? Como esta cuestión en donde no tiene que ver ni con un rasgo físico, ni con las corporalidades, como vos decís, sino cómo eso entra en el lazo a partir de las significaciones sociales, ¿no? La validación de la posición deseante en el otro implica ubicarlo en el lugar de un sujeto y no de un objeto a ser rehabilitado, ni tratado, ni cuidado, digamos, ¿no? La posición deseante es ubicarlo en el lugar de un sujeto en el lazo, y la palabra, los modos de nominar, darle voz, darle lugar a eso, ya es cambiar digamos, o ofertar un cambio en la posición. Por eso decía al principio, ¿no? Como que lo humano es lo disruptivo, en el punto en que siempre hay ahí una desproporción producto del lenguaje en el cuerpo, y que de acuerdo a la significación, a cómo uno tome eso, es el lugar que se le puede dar en cada época. Como vos decías, en un principio, digamos, nacer con una discapacidad era objeto de borrar esa existencia. En otro momento, ¿no? El tratamiento que se le da, y acá voy a utilizar una palabra que sí por ahí utilizamos muchos del psicoanálisis, a esa extranjería, a eso que no entra en la norma, a eso que no cierra, y que muchas veces es motivo de segregación, ¿no? Entonces, ¿cómo habilitar desde lo discursivo? Por eso centraba mucho en esta deconstrucción que vos haces en la escritura, de cómo quitar el peso capacitista, cuerdista, normativista, y poner el foco en la intersección. Me encantó eso, digamos, ¿no? La intersección discursiva es lo que puede armar un lugar para el sujeto u obturar la voz de esos sujetos. No sé si estás de acuerdo o... Sí, lo que sí es que, bueno, ya sabemos que solo con lo discursivo no alcanza, que solo con es un paso sumamente importante, porque bueno, le va a darle un lugar o no a determinada identidad, pero necesitamos acciones, necesitamos que eso Exacto. se traduzca luego en acciones reales. Te iba a decir algo y se me fue. Algo respecto a lo que estabas diciendo. Una Eso, que cosita a por ahí. veces le culpamos, que a veces o solemos culpabilizar mucho al sistema, como si el sistema fuera algo, no sé, como si hubiera un lugar donde ir a quejarse con señor sistema.
y al sistema lo Claro. hacemos las personas. Entonces, si las cosas no se cumplen, si las cosas no están, si las cosas no cambian, es a causa de las propias personas que conformamos a este sistema y que trabajamos en este sistema y que estamos en este sistema y que vivimos en este sistema. Entonces también eso creo que las propias personas tenemos que empezar a abogar por este cambio, y así sea en lo más mínimo, en el día a día, en lo que sea, pero empezar así a replicar acciones para que de a poco realmente terminen de cambiar varias cuestiones, para que de a poco dejemos de tener tantas personas aisladas, internadas, o personas con 30 años viviendo en geriátricos o en clínicas de día o centros de días, o no sé, porque es como que si no no sé, es como se le quita el derecho a vivir a muchas personas, y muchas personas ni siquiera han conocido más allá de la cuadra donde viven, de la esquina donde viven, y no lo digo por decirlo, lo digo porque he ido a varios espacios, sobre todo donde hay personas eh, internadas, asociadas a lo psiquiátrico, o donde hay personas con discapacidad intelectual, que quedan muy por fuera también de todo, y donde se les excluye muy profundamente, y, y donde es muy, muy flashero ver cómo personas de 25 años podrían estar, no sé, yendo a bailar, yendo a una plaza, yendo a un bar, están encerradas y están siendo cercenados su derecho básicamente a la vida. Eh, y, y creo que eso lo sostiene el propio sistema y las propias personas con esto, con lo que cuesta entender que tienen derecho a vivir más allá de qué diversidad tengan o no, que lo que hay que ir cambiando de a poquito es al sistema, a sus normas, a sus formas de pensar, quiénes pueden estar, quiénes pueden entrar a ese sistema, quién tiene derecho a vivir. O sea, es como que hay que dejar de pensar quién va a poder o no, creo que hay que pensar más vale las maneras en las que esa persona puede estar, o qué apoyo se puede brindar y se puede garantizar para que esa persona pueda estar también. A mí me gusta un libro que es de poesía libre, que se llama Cuerpos Internados. No sé si, ay, no sé dónde está la cámara, ahí. Ahí va. Y es de Darío Cavazzini. Y respecto al cuerdismo, se llama Los dos mundos. Está escrito por personas que han estado internadas en distintos lugares. Hay muchos aportes de quienes han estado en el Borda. Y este poema es específicamente de Lucía Fontán. Y dice: los dos mundos. Móviles alucinaciones danzaban por mi mente. ¿Dónde empieza la realidad? Telas de araña me sostenían a ella y daban paso a otro mundo, llamado locura. La vida me pesaba, vertía incontenibles lágrimas. ¿Por qué no huir de ella? En mi otro mundo, los rayos de luz danzaban. La leña, restallante, crepitaba mi alma. Y bailaba, bailaba, mientras mi hija contemplaba. Podía ver mis muertos vivos, y así mi padre fue otra vez mi compañero. Y el mundo real, ¿qué me ofrecía? A Dina, caminando con su pancita hinchada y esos ojos muy abiertos, mirando sin comprender aún la vida. Los secuestros extorsivos, donde el dolor se enseñorea a ladrones sigilosos, dueños de la noche, y la impunidad como un reino de un universo maldito y perverso. Hoy, después de habitar los dos mundos, la realidad hiela con voracidad mi pobre corazón. Dios, ¿qué elegir? Creo que con lo que decía este libro tiene unas poesías increíbles, donde hablan mucho respecto a la locura, a cómo han encontrado en eso, o sea, a cómo anidan deseos de libertad en tantos diagnósticos. Y creo que eso, la gran opresión que tienen las personas
eh, locas. Y es eso, es como se anula su opinión, se anula su vida por eso, por ser consideradas de que no dicen la verdad, de que están locas, siempre asociado a una cuestión sumamente negativa. Bueno, no hace mucho tiempo ha ido modificando la ley de salud mental que tenemos, se habla ya más de hospitales y no tanto de psiquiátricos o de manicomios, y se trata, o al menos acá en el Agudo Ávila, que es un hospital de salud mental, tratan también de eso, de que puedan quienes son concurrentes puedan también empezar a salir, a tener trabajos, a tener ese vínculo también con el afuera, y eso, empezar a resocializar. Yo creo que eso, que los encierro meramente como encierro en sí, no sé hasta dónde. Acá ya tampoco me quiero meter en terrenos muy sensibles, pero no sé hasta dónde ayudan como mero encierro. Ujú. Mm. Sí, a ver, hay un detalle que me parece que no tenemos que descuidar. Es verdad que el encierro de la locura, en tanto hay una, una significación social desde el detrimento, desde el déficit, de esto que vos decís, pierde gran parte de modos distintos de estar acá, en la vida, podríamos decir, ¿no? De modos diferentes de posicionarse, de modos diferentes de entender la realidad, pero también es verdad que hay que algo de ese modo, más allá del discurso o el significado social, en algunas personas acarrea ciertos sufrimientos psíquico, por lo tal es necesario, digo, no el encierro al modo como lo estás planteando, pero sí un encuadre específico para acompañar ese sufrimiento Por psíquico, eso, ¿sí? encontrar otras formas de acompañamiento. Ujú, Por eso no claro, encierro como mero encierro. exacto. Y, y creo como anulación creo que también por eso se dice que el modelo social, por más que es superador de los modelos anteriores y que pone en un lugar de sujeto de derecho a la persona con discapacidad, dice que aún así no termina de, como de cuestionarse bien el paradigma de la normalidad y que tampoco, por más que tengamos resuelto lo que plantea el modelo social, que es garantizar de que no haya más barreras y que el tema es que van a seguir quedando muchas cuestiones por fuera y muchas identidades y muchas personas por fuera porque el modelo social no se repiensa por la subjetividad de las personas, por esto, por el sufrimiento psíquico, por el dolor crónico, por alojar a tantas identidades que siguen quedando relegadas, que siguen quedando como que por más que se resuelvan las barreras sensoriales, comunicacionales, actitudinales, físicas, y van a seguir quedando personas por fuera, Ujú, eh, porque igual el sistema no las incluye, no las piensa, o no mm, piensa otras maneras de acompañarlas. ujú. Sí, o como decía vos, las piensa con un recorte puntual desde lo exclusivo, ¿no? Exclusivo en el punto de, mirá qué bien lo que pudiste, como resaltando algo que tendría que ser equitativo para todos, no tendría por qué ser una cuestión de hipervaloración de eso, pero pensaba también en esto, ¿no? En que cuando yo me refería antes a lo discursivo, no me refería solamente al texto de la norma, sino justamente al uso que se hace de eso en el lazo con el otro. Por eso digo, lo pongo en la implicancia del lazo social, de cómo está bien, hay derechos, pero los derechos son garantizados porque hay un otro que puede avalar ese ejercicio, digamos, ¿no? Sea un juez, seamos, digamos, hay, siempre hay un otro que habilita que ese ejercicio del derecho se pueda llevar a cabo. Por eso
solamente los derechos, con los derechos no hacemos nada, sino con el ejercicio de esos derechos a partir de lo que habilita el lazo social. Lo mismo pensaba, por ejemplo, en el campo, sé que transitaste o estás ahí por lo que hablamos en otro momento respecto al campo de la educación, ¿no? En función, por ejemplo, a lo que es la educación sexual integral. Yo creo que la educación sexual integral es un derecho, es una ley, eh, y yo siempre interpelo, porque yo también formo docentes, ¿no? Y soy un docente y me formo en cada una de mis formaciones hacia los otros docentes, interpelo en cómo se lleva a cabo el acto de enseñar la educación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque todos decimos, sí, la educación sexual, lo que para mí trajo de novedoso es que propone a la sexualidad en clave de vínculo. Ya no se trata solamente de la genitalidad, de los anticonceptivos, sino que se trata de cómo eso afecta a los cuerpos, ¿no? De la intimidad, de la vergüenza, del secreto, del amor, de cuestiones que antes estaban relegadas más a algo filosófico, si se quiere. La ESI trae estas otras vertientes, estas otras dimensiones de la sexualidad que no queda solamente reducida, como decíamos, a lo genital, y que implica la afectación de los cuerpos en el lazo, ¿no? Entonces, vuelvo con esta cuestión de los derechos, los discursos, sí, pero también la posición ética de cómo uno acompaña el ejercicio del texto de las normativas de las circulares, ¿no? Me parece que ahí es donde me parece que no solo con seguir sacando derechos, sino con seguir garantizándolos, como vos bien decías, no solo que queden una letra muerta en un papel, sino que sea algo vivificante para quienes comparten esos códigos. Bien, eso es una pregunta, una afirmación. No sé, eso es algo que comparto, que no sé si va un poco en la tonalidad que vos venís pensando. Sí, obvio que son, yo creo que hay que seguir garantizando derechos y no cercionándolos. Creo que cuando se trata de educación y discapacidad entran un montón de cosas a jugar y siempre gana muchas veces el no sabemos cómo hacer, no tenemos herramientas. También hay una realidad donde hay una enorme falta de recursos, recurso humano, recurso económico, recurso edilicio. Incluso por fuera de la ESI, en lo que es educación, a grandes rasgos, no a grandes rasgos, no, educación como tal, como educación. En el 2022, la discapacidad fue el principal motivo de discriminación en las denuncias que recibió el INADI, llegando a casi un 21% del total. Y respecto al ámbito, a uno de los ámbitos más denunciados, el educativo, fue el segundo con un porcentaje del 11,5%, detrás de las denuncias por el incumplimiento del empleo, con un porcentaje del 25,4%. Siendo que tenemos el artículo 24 en la Convención, que tenemos la LEN, que es la Ley de Educación Nacional, donde habla del derecho a la educación de las personas con discapacidad en el artículo 11, en el inciso N y en el capítulo 8, y cuando ya en todo el marco normativo de estas se dice que se debe garantizar una propuesta pedagógica que posibilite el máximo desarrollo de la persona y que se le debe garantizar los apoyos, la accesibilidad y demás. Y sin embargo es una lucha constante para que se garantice el derecho a la educación y que las instituciones no se nieguen. Yo creo que esto se puede ejemplificar claramente para después pasar a la ESI también, porque la ESI es, respecto a la discapacidad, es un correlato también de lo que pasa en la educación. Y qué sé yo, ahí tengo varios ejemplos. Voy a tomar
Voy a tomar dos, uno es muy breve y el otro es un poco más largo de contar. Uno es una amiga, hace poco en una charla me contó que su hijito pequeño que tiene discapacidad estaba atravesando una situación tremenda, que ella no sabía ya qué hacer. Ella, además, es docente, o sea que entonces sabe también cómo funciona el sistema, cómo funcionan las instituciones. La docente de su hijito hacía que los compañeritos de su nene escriban las cosas en el cuaderno de su niño para ahorrar tiempo y para ahorrarle tiempo. Y eso queda en evidencia con la letra y con las distintas letras. Y después hay un caso que para garantizarse el derecho a la educación, una compañera, la IRE, tuvo que llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que por medio de una medida cautelar se ordene al Estado que tiene que cumplir con las prestaciones que ella necesita para su inclusión socioeducativa. Y dice que, y esto bajo estándares internacionales, lo cual dice que era fundamental que, porque lo que excede al valor del nomenclador por el cual las obras sociales muchas veces ponen de excusa para no pagar o cubrir las prestaciones que se requieren para ese ejercicio de ese derecho a la educación. Hay un documental de media hora, es cortito, es muy lindo, se llama La IRE, si no me equivoco, pero si buscan Irene Cuevas o La IRE, va a saltar. En YouTube está disponible, y que Verónica González, una periodista, lo lleva adelante a este documental. Donde demuestran también como toda la lucha que tuvo que llevar adelante Irene, su familia y todo su equipo. Donde hay que tener en cuenta que muchas veces el acceso a la educación de varias personas con discapacidad queda supeditado a cuestiones económicas y a peleas con las obras sociales, porque estas son quienes van a cubrir el transporte, los acompañantes terapéuticos, los asistentes, la fonoaudióloga, la fono, la estimulación, la estimuladora temprana, la estimuladora visual, bueno, de todo esto en el caso de Irene, y bueno, y depende quién sea la persona que lo solicite, van a necesitar distintas profesionales o no en ese acompañamiento. Como esto también termina quedando muy ligado a las posibilidades de las familias, a si tiene obra social o no, a si tiene las herramientas para pelear luego con una obra social o no, a si sabe que puede pelear también, si sabe que tiene el derecho a pelear para que se le garanticen los apoyos. Entonces creo que es algo muy, muy profundo que hay que seguir debatiendo y hay que seguir reviendo, porque no puede ser que un grupo de personas puedan negarle el acceso al derecho a la educación a una persona por considerarla que total, ¿para qué? Por sus características, la IRE necesita de varios apoyos humanos para llevar adelante su día a día, y desde pequeñita siempre fue descartada, porque así como era, y con la ausencia de su cerebelo, no iba a poder, no iba a saber, no iba a entender. Entonces, como que batallaron mucho su familia y ella para poder tener. La IRE terminó el secundario, la IRE va a estudiar una carrera universitaria, y creo que hay que seguir laburando muy fuerte ahí, eh, para que realmente se termine dando una pedagogía antidestino en las instituciones. Al decir de una pedagoga, me gusta Violeta Núñez, que habla de este término pedagogía antidestino. Ella lo habla en relación a otras cuestiones, pero creo que se traspola perfectamente a la discapacidad, y creo que una educación antidestino es poder trabajar
poder trabajar contra la asignación de un futuro que se supone ya previsto. Y si total, ¿para qué se le va a enseñar si no va a poder, si no va a saber, si no va a entender, si no le va a servir, si no lo va a necesitar? Entonces yo creo que hay que trabajar muy fuerte ahí para cambiar esas realidades, hay que trabajar mucho en la formación docente, en la formación profesional, también para desmitificar ciertas ideas, como se hacía asociando mucho a la discapacidad cuestiones de diagnósticos médicos y no desde un lado de una perspectiva social. Pues digo esto porque también se siguen reproduciendo muchas de estas cuestiones, también respecto a la ESI, y que en muchos casos se sigue pensando que no es necesaria, que no hace falta en las personas con discapacidad. Siempre que hablamos de leyes, yo siempre considero que hay que tener en cuenta el contexto de su sanción. La ESI fue sancionada en el 2006, ahí palo a palo con la convención, y entonces creo que tiene un sentido también de que haya, de la forma en la que se incluya la discapacidad en esta, que es en un texto aparte del resto. Eso ya nos denota y que reproduce algo que también la sociedad lo ha reproducido en las instituciones o en las ideas de generar siempre actividades aparte para las personas con discapacidad. No sé, el Día de la Primavera para las personas con discapacidad es un día aparte o en un lugar aparte de los festejos del resto de los estudiantes. O no sé, el boliche para personas con discapacidad aparte del resto. Como eso, como siempre es con un modo muy separatista de todo. Y como generando como nichitos y siempre como un apartheid de discapacitados. También la ESI tiene un posicionamiento que reproduce que lo que corresponde a la discapacidad debe estar aparte y debe ser especial, cuando en realidad debe ser una identidad que debe ser transversal a la ESI y esta debe estar desde un posicionamiento anticapacitista. Ahora hace poco, como te comentaba el otro día cuando charlábamos, hay un material que anda circulando, se llama, si no me equivoco, ESI anticapacitista, que fue creado por un par de organizaciones de acá de Argentina, y que es un material que está muy bueno, pero lo que estaría buenísimo es que la ley tenga esa reformulación y esa modificación de alguna manera. También es una crítica a la ESI que he escuchado de parte de otros colectivos identitarios que piden eso, que se transversalice ciertas identidades y que se cambien ciertas cosas del texto normativo. En uno de los ejes, viste, la ESI tiene cinco ejes. 5 ejes principales. Uno de esos ejes habla del respeto por la diversidad. Y lo que vemos es que las personas con discapacidad, como decía anteriormente, también quedamos por fuera de ese enunciamiento la mayoría de las veces. También creo que nos encontramos con la falta de contenidos accesibles para estudiantes que cumplan con la accesibilidad, y muchas otras veces nos encontramos con textos accesibles para que haya un acceso igualitario entre estudiantes con discapacidad y sin discapacidad a esos textos, ¿no?, de la ley, a esos textos de la ESI, pero nos encontramos con que no tienen un postulado de discapacidad dentro, entonces las personas tampoco se encuentran en esos textos o no se encuentran reflejadas, representadas. Creo que ahí hay que hacer un laburito. Creo que es necesario poder contar con materiales accesibles que tengan desde su elaboración, desde su diseño primero, la perspectiva en discapacidad, y desde un modelo social, desde un modelo de derechos humanos, y lo cual también requiere un pleno conocimiento de la convención. Creo que no se puede pensar sin pensarse en lo que dice el texto de esta otra normativa, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y obviamente en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño y demás otras leyes.
Creo que respecto a de las barreras actitudinales en las instituciones, se tiene que tomar una decisión seria y con voluntad política de construir todo lo que haga falta y sea necesario respecto a los prejuicios que hay respecto a las personas con discapacidad, respecto a su sexualidad, a su persona, a esta idea de la asexuación de las personas con discapacidad, o de pensar que no hace falta enseñárselo o que lo aprendan, si total, ¿para qué? Por los prejuicios. Y también es necesario que no se agudice el recorte, eh, que ya demasiado costó llegar a ciertos acuerdos, a mínimos acuerdos. Entonces es necesario que no se sigan recortando peor dentro de las aulas. Porque, no sé, creo que hay que tomar una decisión política respecto a esto. Creo que también eh, lo que muchas veces obtura el acceso a derechos de las personas con discapacidad son las barreras actitudinales de las otras personas. Es esta idea de la infantilización en la discapacidad y que hace pensar que no es necesario que lo aprendan, cuando eso también creo que queda muy ligado a que mucha gente piensa que la ESI está muy ligada solamente a lo coital, a lo genital, cuando en realidad la ESI nos sirve para pensar distintas cuestiones referidas a la prevención de violencias y abuso, a las nociones de consentimiento, a las nociones de cuidado del cuerpo, de respeto por la privacidad, al respeto por el espacio personal, a varias de estas cuestiones que ya la Convención Internacional habla también o enuncia de que las personas deben tener garantizadas estas cuestiones y que se pueden enseñar, se pueden adquirir a través de la ESI. Creo que por eso hay que generar una sistematización de la misma para que en las escuelas realmente se pueda implementar y se puedan, no sé, generar las mejores estrategias didácticas, pedagógicas para poder llevarla a cabo. También es necesario el recurso humano, también es necesaria una formación continua, y yo creo que la ESI es una herramienta muy potente para repensar distintas nociones. También creo que hay que trabajar siempre en conjunto y muy fuertemente con las familias para romper como ese manto negativo frente a esta temática. No pasa con todas las familias, pero pasa. Creo que hay que poder buscar las maneras de poder llevarla adelante. Y también creo que una herramienta es para quienes no saben cómo, quienes no pueden o no saben de qué manera empezar a hacerlo, es poder contactarse con gente que ya la venga trabajando en la temática, que ya tenga bastantes herramientas como identificadas para poder llevar adelante o cumplir con el ejercicio de la misma. Hay equipos provinciales de ESI, no sé si en todas las provincias, pero bueno, en Santa Fe hay. También hay un montón de profesionales especialistas en educación sexual integral y discapacidad, que trabajan en un montón de instituciones o con un montón de organizaciones. Y hay un montón de personas con discapacidad que se especializan también en educación sexual integral, y creo que se puede trabajar en conjunto, como siempre, trabajar en conjunto, buscar la comunidad para poder llevar adelante esto. Bien. Bueno, voy para dar paso a quienes quieran, ¿no?, intervenir, hacer una pregunta o algún comentario. Me gustaría leer una de las poesías que Dayana tiene en su libro, del capítulo Donde mi piel erró, que se llama Rapsodia. Dice así: un cuerpo regalado, un alma vieja, una vida que dejé ir, recuerdos en blanco, y otros tantos que desearía no tener, dolores que ya no puedo sentir, sueños que carcomen, sueños que alimentan, sueños durmiendo,
sueño de ojos abiertos. Mis ojos como pequeñas rasgaduras en mi cara cuando sonrío. Cambio constantemente, como cambian las horas y las estaciones. A veces tan verano en otoño, a veces tan invierno en primavera, a veces una flor, otras una hiedra, a veces tan pico de pato, a veces tan de conejo, a veces un picaflor, siempre un picaflor. Gracias. Bueno, no, a vos en principio por la participación. Bueno, quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir, tenemos unos 10 minutitos eh, y después damos por concluido el conversatorio, ¿sí? Hola, Hola Pati, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bueno, no sé, tendría mil cosas para decir, como siempre escucho cuando me interesa mucho lo que se está diciendo. Este, pero bueno, parto de un montón de interrogantes en realidad. Eh, pero de la frase esta que vos dijiste, Walter, de no sufro discapacidad, sino que sufro de discriminación, me llevó a pensar en el tema de la discriminación propiamente dicha, que existe siempre, todo el tiempo, y hacia todos, ¿no? O sea, que Sí. siempre, y siempre digo porque tampoco es una cuestión de edad, pero la edad también es un tema para la Totalmente. discriminación. Y es un tema que necesariamente llega, ¿no? La edad puede ser o por muy chico o por muy viejo, pero el tema de los viejos llega casi seguro, como que uno llega inservible y bueno, ya está, ya pasó el ciclo, se acabó la vida. Entonces, eh, pensaba así ingenuamente cuál es la diferencia con la discapacidad o lo disca. Y aprovecho también para preguntar ahí, eh, vos dijiste, Diana, que preferís ese término disca y que preferís términos que hayan tenido un contenido negativo. No sé mucho por qué, me gustaría que me lo amplíes un poquito, si es que es cierto, lo escuché bien, ¿no? Pero entonces yo pregunto, la diferencia en, en el tipo de discriminación tiene que ver con cantidad, calidad, permanencia, y entonces creo que por ahí la solución sería un cambio rotundo de mentalidad, que por ahí no sé si son las palabras adecuadas, pero son las que me sirven para tratar de transmitir cuál sería la idea, ¿no? Incluso tomando todo lo que ustedes están diciendo, también usarlo para los que supuestamente no son disca o no somos disca, ¿no? Extenderlo, porque si realmente la discriminación está siempre en todas partes y en el lazo, en el vínculo, y la segregación y la exclusión y todo eso, ¿cómo podemos hacer, no? Bueno, por ahora eso, porque hay poquito tiempo y a lo mejor alguien más quiere hablar. Respecto a lo que decías de la discriminación por edad, sí, tal cual están, si no me equivoco, son las plateadas o mujeres de plata o plateadas, algo así, que hablan mucho respecto a esto, a la discriminación por la edad y a lo que influye también pensar otras cuestiones donde se anula muchas veces la sexualidad, también como que ya por tener cierta edad no van a tener deseo, no va a haber goce, no va a haber o la discriminación que atraviesan respecto a que ya no son útiles para trabajar, a que ya no sirven, a eso como a esa anulación
simplemente por tener un par de años más, como que si fuera algo descartable. Creo que coincido plenamente. Busca, no sé si usas Instagram o redes, si no, no me acuerdo, pero si no me equivoco son las mujeres plateadas o algo así, que hay como una línea ahí que viene como en boga luchando mucho por esto respecto a lo que se suele, a la negativa que se le suele dar a la edad. Y a la vejez también, para también como lo mismo, como que se asocia a algo muy negativo hablar de viejo, de vejez. Se le pone una carga negativa socialmente. Bueno, lo mismo pasa con palabras como yo sí me gusta lo disca, una porque también es cortita, es más dinámica y me gusta, me da sensación de potencia. Y donde me encuentro identitariamente, también uso el persona con discapacidad. Y el renga, cuando yo era chiquitita, había una chica en el pueblo que le decían pata de catre, que le decían renga de una manera muy negativa, o sea, siempre asociándolo a algo negativo, lastimoso. También como se han usado la palabra puto de una manera para humillar, para eso, son palabras que se han usado para humillar a la persona, para nombrarla despectivamente. Después hay teorías como la crip queer. La queer busca esto, que las palabras asociadas a la identidad, a la orientación sexual o a la identidad de género, que buscan como tomar palabras que han sido usadas de manera negativa para generarlas en formas de nombrar que generen orgullo en la persona o que sean vistas de un lugar de algo positivo. Por eso muchas personas o colectivos hablan o usan la palabra puto de una manera no negativa, o traba, o travesti. Bueno, pasa esto también con la teoría más crip, habla de esto en las palabras de tullido, el renga, estos términos que han sido usados de manera negativa, de manera para enunciar a la persona negativamente, bueno, para poder quitarle esa carga negativa y tomarlas ahí como un espacio también de resistencia y una forma de nombrarse que no sea negativa. Soy renga y no tiene nada de malo, soy renga y qué, o sea, como, no sé si me explico. Como empezar también a romper eso con ese peso que tienen algunas palabras. El lenguaje es muy lindo, entonces, bueno, empezar a quitarle esa carga. La carga se la ponemos nosotros, la carga se la ponemos con nuestras ideas y con nuestros posicionamientos. Entonces, una palabra no es mala o negativa porque sí, la palabra va a tener esa carga según quién la enuncia y cómo la enuncia, o en qué contexto Claro, se enuncia. es una manera de devolverla, pero con un signo opuesto, ¿no? Con otro signo. Sí. Aparte yo recuerdo que la primera vez que me dicen renga era un amigo, yo estaba ahí como recién, no había pasado mucho tiempo de mi accidente y eso, y me encuentro con un amigo, Disca, Rengo, bueno, él se llama Rengo, un amigo que está cuadri, y él bueno, nos encontrábamos a charlar que yo, y yo decía, ¿por qué se dirá él, se dice Rengo al mismo? Y me empezó a decir Renga a mí, y me dice, hey Renga, me acuerdo que me dijo así cuando me dice, ¿te doy una mano? Estábamos por entrar al edificio de él. Se me heló la sangre, se me pusieron como los pelitos del cuerpo en punta y dije, ¿qué mierda me está diciendo? Y me sentí súper incómoda. Después le digo, no me gusta que me digas así. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Y yo le digo, no sé, me siento incómoda. ¿Y por qué? Me dice, me empezó a preguntar, ¿qué te molesta? ¿Qué te incomoda de esa palabra? Y es como, y hoy nos reímos, porque es como que de lo gracioso que él se nombra Rengo, y él dice, bueno, para mí yo soy Rengo, dice, no caminaré, pero para mí soy un Rengo, y listo, y para mí esa palabra me refleja, y yo le digo, y bueno, y a mí ya me refleja porque la aprendí eso, a que me gusta, la quiero esa palabra, y porque también enuncia mi forma de andar,
y que no tiene nada de malo. En mi posición, en mi opinión, obviamente. Entiendo que a otra gente no le pueda gustar y no la quiera. Yo debato mucho esto con mis abuelas. Así que también que por ahí, por los tiempos y eso, como que ellas me decían que eran palabras también muy asociadas a algo muy negativo, muy feo, que ellas siempre me cuentan cómo, qué pasaba con las personas con discapacidad en su época y cómo se las escondía o cómo las familias negaban que ese integrante de la familia existía, que estaba, que no se lo presentaba socialmente, que no se lo mostraba, porque era como algo vergonzoso, era una carga. El huir de la falta en general, ¿no? Analíticamente. Ay, gracias, Mari. Ay, estás acá. Bueno, Mari Degano es una especialista en educación sexual integral y discapacidad, es una profesional de la hostia, a quien yo quiero y admiro mucho. Es alguien que, bueno, ya trabaja mucho formando muchos equipos, a muchas instituciones, a muchas organizaciones, así que... Y tiene libritos también. Bueno, podemos compartir entonces. Qué bueno que esto sirva también para ese intercambio, que muchas veces las distancias, como decíamos, ¿no? La pandemia habilitó este canal de encuentro, así que hay que sacarle provecho, hay que poder, ¿no? Relanzar los vínculos y las posibilidades desde acá también. Así que bienvenidos a esos intercambios. Walter, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí. Para despedirme, me gustaría decirte unas palabras, mi vida, porque bueno, te escuché atentamente y escuché a Sadai como siempre, ¿no? Ya hemos tenido estas conversaciones, pero mágica, lúcida, madura, serena, coherente, pero sobre todo militante, que bueno, eso es una condición, esa es tu condición, la de militante que, bueno, no tenés que abandonar nunca. Porque siempre decís cosas que esclarecen, sabemos que la militancia cuesta, ya lo hemos charlado también, cuesta, pesa a veces, pero también es parte de, qué sé yo, de esas labores quizás que venimos a hacer. Así que solo eso, me parece que en estos momentos, cuando aparecen estas voces, los profesionales tenemos que hacer mucho silencio y poder ser empáticos y aprender a escuchar, bajarnos de esos caballos que las disciplinas a veces nos imponen y ser lo suficientemente sinceros con nosotros mismos y humildes con nosotros mismos, humanizar nuestras prácticas y de nuevo, poder escuchar. Así que como siempre, para mí es un placer escucharte. Solo eso, para despedirme estas palabras. Te quiero siempre. Gracias, hermosa. Yo también te quiero. Bueno, y muchas gracias a quienes estuvieron durante todo este ratito. Sabemos que la virtualidad cuesta un montón hoy en día, más los fines de semana, así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias y a todos, a todas, a todos. Gracias a la CAM Big Data también por ofertarnos Sí, esta muchísimas posibilidad de gracias. encuentro. Y bueno, como saben, esto va a quedar grabado, se va a compartir para quienes se anotaron, porque fueron varios y seguramente por el horario algunos pudieron estar, algunos no. Y bueno, simplemente para cerrar, agradecerles. Gracias también, Diana, por sumarte a la propuesta. Y simplemente para cerrar esto, ¿no? Digamos, dialogar, conversar, compartir experiencias que nos toquen, que nos lleguen, que la palabra circule en un clima de respeto, que pueda promover lo que una deconstrucción implica, es decir, gestar nuevos sentidos que organicen nuestra realidad de un modo menos segregativo, donde la hospitalidad sea la puerta de entrada para aquello que puede leerse como cierta extranjería, pero que a su vez es lo más singular que nos define a cada uno como otros, como únicos, como singulares, ¿no? No tenemos que retroceder ante ello y tenemos que seguir encontrándonos. Así que bienvenidos a estos encuentros, ojalá que haya más de distintos modos y en distintos momentos. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo por ahí. Buen fin de semana a todos. Igualmente para todos. Adiós. Gracias, adiós.
Gracias.